Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto volver a encontrarnos en este horario hoy para hablar de un tema demasiado importante y que nos afecta de una manera clave, que incluso nos obliga a veces a tomar decisiones o dejar de hacer algunas situaciones por no exponernos a un transporte público que es malo, que es lento, que es inseguro y que necesita urgentes mejoras. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Es nuestro tema que planteamos. ¿Por qué? Porque vienen haciendo muchas promesas desde el gobierno, donde un proyecto de ley, una ley, va a intentar modificar la forma, el juego del transporte público en Paraguay, y vamos a ver qué cambios realmente trae en su momento. Pero por de pronto queremos analizar lo que se viene y cuáles son ya las críticas que se hacen de antemano, un poco para trabajar todos juntos en esto, porque realmente acá no es un tema de competencia política, sino de bienestar de la gente, y es demasiado importante de lo que estamos hablando. Así que es nuestro tema propuesto para esta tarde-noche. Y ya le saludamos a Griselda Yudice, que está con nosotros hoy también ya para hablar de este tema, de parte representando un poco también a un sector de la sociedad civil organizada como usuarios del transporte. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Siempre nosotros dispuestos a poder aportar en este debate, porque nos parece crucial que vayamos avanzando en mejoras inmediatas en nuestro sistema de transporte. ¿Ustedes sienten que tienen participación ya como PAMA de una manera efectiva, digamos, en cuanto al caso que le hacen, al interés que ponen en los puntos que observan ustedes como usuarios? Bueno, consideramos que sí, que comparando años anteriores en que los pasajeros y pasajeras siquiera tenían una voz, digamos, organizada, siempre tuvimos dificultades con el sistema del transporte. También hay que asumir que venimos en decadencia, ¿verdad? O sea, a medida que avanza el tiempo, en vez de mejorar, va empeorando lastimosamente. Los pasajeros y pasajeras siempre tuvimos nuestras quejas, pero hoy para nosotros es una gran ventaja tener una organización y poder conversar con las autoridades, poder conversar, poder hacerle llegar nuestras inquietudes también a los empresarios, tener estos espacios en los medios que permiten que las quejas se puedan, digamos, visibilizar, entender un poco lo que se sufre en el sistema de transporte. Y de hecho, desde el Viceministerio de Transporte tenemos reuniones regulares, insistimos con todas las quejas, insistimos con las prioridades y bueno, consideramos que hoy estemos hablando de la reforma es consecuencia de que los pasajeros y pasajeras nos organizamos y exigimos que esto sea un tema prioritario. Y hoy, bueno, se logra que sea el debate y ojalá pronto sea una realidad los cambios. Hay un proyecto de ley, o sea, se va a cambiar porque cambia un poco la regla del juego, o sea, por lo menos hay que decir que después de mucho escuchamos algo novedoso, porque la última novedad habían sido las tarjetas magnéticas o las tarjetas mejor de prepago, había sido el carril único, no fue tampoco nada demasiado revolucionario. Ahora el arranque parece prometedor, pero habrá que ver, porque ya otras veces nos ilusionamos con proyectos de ley como el del Metrobús, que terminó siendo un gran fiasco. Pero hay como, digamos, una iniciativa aparentemente un poco más seria de querer cambiar las cosas. Bueno, de hecho sí, nos preocupa siempre que esto termine siendo un Metrobús o un tren de cercanía que hasta ahora, pese a años y diferentes proyectos, no contamos con esas modalidades de transporte, ¿verdad? Sí, queremos que esto salga. Nosotros consideramos, por supuesto, que nuestro sistema de transporte requiere una reforma y vamos a acercar, ya lo hicimos de hecho, las propuestas y los temas que consideramos que se deben incluir, los que se deben modificar, y lo vamos a insistir también en las instancias legislativas ahora que lo presenten, según la promesa del Viceministerio de Transporte, en marzo van a presentar. Ahí el periodo legislativo suele tener sus tiempos para audiencias públicas, en las comisiones, entonces nosotros todos esos espacios vamos a aprovechar para que esta ley realmente contemple y sea un avance. Después está el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Que es, digamos, otro debate y que nosotros vamos a estar siempre expectantes y presionando para que esto se cumpla. Sí consideramos que mucho de lo que está en el anteproyecto todavía, porque no se presentó formalmente, en el anteproyecto viene a
plantear otra modalidad del transporte donde se apuesta bastante a la presencia del Estado, ¿verdad? Inversión pública. Hay mucha promesa de que esto se va a dividir el servicio, entonces no va a quedar como en manos solamente de los empresarios del sector privado. O sea, el Estado va a tener como aquí chance también de incidir, ¿verdad? Que es lo que hoy no tenemos y que nosotros consideramos que, sobre todo el viceministerio, disculpen, el viceministerio de Transporte debería fortalecerse justamente para que podamos controlar, sancionar, exigir una mejora en el servicio. El viceministerio de Transporte lastimosamente es una dependencia pequeña en comparación a otras del Estado y le dificulta, por supuesto, controlar y liderar el proceso de una mejora del sistema. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Está Fernando de vuelta con nosotros acá, después de un ratito que estuvo en otros temas. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Yo sí que digo, estuve de Sí, vuelta. estamos de vuelta ahí, el equipo completo. ¿Qué tal, Fer? Bien, escuchando realmente todos estos pedidos, porque ahí decían ustedes, Griselda, opciones, alternativas que ya se pueden ir aplicando. Sí, eso también le dejamos muy en claro al viceministerio de Transporte en la última reunión. La reforma, de hecho, está empezando su debate. Sí. Si bien ellos elaboraron el documento, nosotros los pasajeros ya tuvimos la oportunidad de acercar una primera mirada, un primer aporte. El legislativo tiene su propio tiempo y los plazos que ellos plantean son muy largos. Entonces, lo primero que le dijimos es, nosotros en nuestras propuestas de modificaciones acortamos los plazos. Ellos planteaban la regulación en 4 meses, nosotros le planteamos en 1 mes. O sea, la elaboración de planes en 1 año, nosotros la cortamos en 6 meses. Pero hubo observaciones que ustedes hicieron que ya se incorporaron al proyecto. No, que le acercamos. Ahora hasta el ellos momento no se incorporaron. Sí, claro, ellos recibieron y ahora tendrían que estar revisando de en qué están de acuerdo y en qué no. En estas cosas nosotros vamos a insistir, porque si vamos a seguir los plazos que ellos plantean, no vamos a ver la reforma hasta finales de 2027 más o menos, ¿verdad? Entonces, y por eso lo que decía Fernanda es muy importante. Nosotros igual le dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora necesitamos cambiar. Hoy un colectivo de la línea 49 perdió el control y terminó provocando un accidente. Semanas atrás incluso lamentamos vidas a consecuencia de la falta de control con algo que es norma hace muchísimo tiempo y que todos sabemos que es que se tiene que viajar con las puertas cerradas. Sí. Sin embargo, después de ese lamentable accidente donde una mujer perdió la vida, hoy podemos salir a la calle a mirar y la mayoría de los buses siguen viajando con la puerta abierta. Y es algo que está totalmente normalizado también, Griselda, ver una unidad del transporte público que no funciona directamente, ni hablar del sistema de aire acondicionado, pero la puerta, que es algo básico, Claro. Tenemos en la cabeza el chip instalado ya de que eso es algo habitual. Sí, nosotras decimos que es un peligro hoy viajar en estos buses, en estas condiciones del servicio, y no es una exageración. Y también, a consecuencia de la falta de frecuencia de los buses, también tuvimos otro accidente con derivación fatal. En mes de enero tuvimos 2 personas fallecidas a consecuencia del pésimo sistema de transporte que tenemos. Eso nos debe alertar. Y el Viceministerio de Transporte tiene la obligación hoy, no necesita una reforma para tomar medidas, claro. ¿Cuáles son esos aspectos, si podemos reiterarle a la gente? Bueno, uno de lo que nosotros decimos es entender lo del tráfico que estábamos hablando al principio, que estaban mencionando ustedes en el enlace, que es el tráfico está colapsado con los buses que hoy están en circulación, con los vehículos particulares, con el servicio de plataformas, con las motos. Entonces, por supuesto que la frecuencia, por más que mejoremos la cantidad de buses, que también es una deficiencia, o sea, cada año salen de circulación cierta cantidad de buses. El año pasado perdieron su vida útil 70 buses. No se repone directamente eso, o sea, directamente no hay nadie que hoy esté pensando ni del sector privado ni del Estado cómo reponer esos buses que son necesarios. Entonces cada año vamos disminuyendo. Dentro de 5 años vamos a tener 500 buses menos y esto va a colapsar. ¿La frecuencia? Y la frecuencia, y bueno, ¿cuál es el problema? Aunque logremos aumentar la flota, el problema es el tráfico. El problema es el tráfico. Entonces,
tiene que haber una política, por ejemplo, carriles exclusivos. Eso acelera el paso de los buses. Y eso ya se puede hacer ahora. Y ya se puede hacer. ¿Y qué pasó? Se habilitó uno, pero se abandona. Y entonces eso no es automático. La gente necesita cambiar su práctica. Incluso el Estado podría poner alguna dársena o alguna medida ahí que los conductores de los vehículos particulares entiendan que ese no es su carril y multa. Y bueno, lleva tiempo. No es inaugurar un carril exclusivo y dejarlo, porque sabemos que es complicado eso, ¿verdad? Pero eso, carriles exclusivos en los tramos principales, ayudaría a mejorar la frecuencia, porque el bus va a dar su famoso redondo más rápido. ¿En qué calles, por ejemplo, ustedes proponen? Eusebio Ayala, Mariscal López. Así como ya se hace en la Traschaca. Así como ya se hace en la Traschaca. Pero ahí no se termina de aplicar bien porque hay automóviles que se meten todavía. Claro, no se termina de aplicar porque el Estado con inaugurar algo no termina su responsabilidad. Le faltó también pintura, le faltó señalización, le faltó más concienciación. Campañas. Hasta ponerle otro color ahí porque realmente le falta eso. Hay gente que lo hace por desconocimiento también. No creo que sea la mayoría, pero hay muchos que lo hacen. Sí, o te dicen, yo tengo que doblar en esta esquina y no sé cómo hacer. Y bueno, todo eso se enseña, se educa, se comunica, ¿verdad? Lo mismo, hoy estamos esperando que este mes empiece a circular el bus nocturno, ¿verdad? Que también es una exigencia de los pasajeros y pasajeras desde hace mucho tiempo, que hoy no tenemos, pero tenemos la promesa de que va a iniciar en febrero. Y le dijimos al viceministro, se necesita mucha comunicación, énfasis en eso, porque la gente no sabe que va a haber transporte público a la noche, entonces nos esperan luego. Entonces, dentro de unos meses nos van a decir, no funcionó, hubo pocos pasajeros. Y lo que pasa es que la mayoría de los estudiantes universitarios y los trabajadores de la noche ya dan por sentado que no hay bus, entonces ya se rebuscan de otra manera. Hoy, si vamos a lanzar un itinerario, es importante poner énfasis en la reeducación, en la comunicación, dónde van a estar las paradas, las frecuencias, la seguridad. O sea, tenemos que darle las condiciones para que las cosas funcionen. Bueno, muy bien. Vamos a hablar enseguida con la gente del sector privado también, con los transportistas, para ampliar un poco nuestra charla también. Y estábamos buscando a alguien del MOPC también que por ahí nos pueda dar su testimonio en esta tarde de noche. Así es, señor. Tenemos que hacer una breve pausa. La primera. Y enseguida volvemos. Seguimos en Puntos de Vista nosotros para hablar hoy de transporte público, fue como lo estamos haciendo. Así es, estábamos ya hablando aquí con Griselda Yudice, representante de OPAMA, del área de los pasajeros del área metropolitana y de Asunción por sobre todo, pero también queremos saber qué es lo que opinan desde el sector privado. Exactamente, ya lo tenemos en línea para charlar de esto a César Ruiz Díaz de Cetrapam, así que ya lo saludamos también. Buenas noches, César, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un placer saludarlos y compartir el programa. Muchas gracias por atendernos, por recibirnos esta noche también para hablar un poco de esto. Hablábamos con los usuarios del transporte, las expectativas que hay, queríamos saber de parte de ustedes también, ¿cómo ven este año? ¿Creen que va a ser el año de gran cambio y de mejoría del transporte o hay menos confianza de parte de ustedes? Y la esperanza siempre está latente. Estamos atentos a un proyecto de ley en donde nosotros hemos presentado algunas sugerencias, algunas propuestas como conocedores de la operación. Desconocemos si van a tomar nota de eso, si van a modificar o no la van a modificar, pero estamos atentos. Todo siempre dentro de un proceso muy escondido, muy oculto, que no nos permite visualizar qué es lo que se puede hacer con este proyecto de ley. ¿Le falta claridad de parte del gobierno hacia ustedes o a qué te referís, César? No solamente hacia nosotros, hacia los mismos usuarios, ante la ciudadanía, ante la prensa. Venimos esperando, siempre se van postergando los plazos. Teníamos que haber mantenido una reunión el 11 próximo pasado, se dilató, se suspendió. Se comunica que la ley va a ser presentada en marzo. No existen reuniones aclaratorias. Las ponencias, sugerencias al proyecto de ley se dan vía un link donde uno tiene que presentar una nota. Es decir, no se está respetando lo que vendrían a ser las buenas prácticas regulatorias, en donde la base fundamental es compartir con la ciudadanía en una audiencia pública, de modo a enriquecer lo que sería el proyecto de transformación del transporte público. ¿Cuáles son? Y esos Sí, disculpe, señor César, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes han propuesto también al viceministerio?
Por ejemplo, le hablamos de una necesidad de una armonización institucional, es decir, el anteproyecto nos propone 2 modelos de gobernanza, uno descentralizado que es de la DINATRAN y otro centralizado a través del Viceministerio de Transporte, lo que nos genera dudas sobre la coherencia y eficiencia del sistema. Se habla de que se puede concesionar a personas físicas y permitir que personas físicas sean concesionarias, contraviene los requisitos actuales y presenta riesgos operativos y asociados, ¿verdad? Existen desigualdades normativas, el viceministerio habla de un nivel de regulación, DINATRAN tiene otro nivel de regulación, se pretende cambiar un modelo tradicional versus un modelo modular, las renovaciones de las concesiones no son claras, se habla de un fideicomiso que sí, para nosotros es una herramienta financiera que puede garantizar las operaciones, pero no se establecen los plazos para los pagos a los operadores. Dentro de lo que habla de la tarifa no existe absolutamente ninguna claridad y ninguna garantía jurídica del establecimiento de una tarifa justa, una tarifa técnica equilibrada que permita sostener la operación. Si hablamos de la protección laboral, vemos que, por ejemplo, el anteproyecto establece protección laboral para conductores en caso de que se cambie un concesionario, pero carece de una garantía para los otros trabajadores, como por ejemplo mecánicos, administrativos, serenos, guardias. No aborda adecuadamente el pasivo laboral del operador saliente. Y ese es un término, una situación no menor, porque hay que precautelar ese pasivo laboral. Son esos los puntos que nosotros vemos. El punto de fideicomiso es lo único que destacan como algo interesante, César, o le encuentran algún otro punto que podría ser útil, digamos. No, encontramos también otros procesos que pueden ser, por ejemplo, la armonización en el sentido de armar consorcios, de modo a que 3 empresas o 4 empresas puedan consorciarse en una. Pero sí nos llamó la atención de que todo lo que está establecido en los 154 artículos, en ningún lado vemos algún compromiso formal de una mejora de la estructura vial, no vemos la creación de carriles exclusivos, no vemos la creación de paradas obligatorias de modo a que eso pueda aumentar la velocidad promedio y pueda garantizar a los pasajeros un lugar donde esperar. No se habla de la construcción de refugios peatonales para que los pasajeros puedan tener por lo mismo un resguardo de la lluvia o del sol. En síntesis, no vemos absolutamente ninguna participación del Estado en materia de inversión y que también puede colaborar con los costos de operación de un sistema. Bueno, en eso como que hay una consonancia también ustedes como PAMA. Claro, lo que pasa es que preocupa, digamos, que el anteproyecto tiene muchas generalidades, vamos a decir. Sí. Que en un país con instituciones sólidas y con autoridades creíbles sería suficiente. O sea, nosotros revisamos las leyes de otros países y, no sé, el pasaje especial para los estudiantes en Chile es una frase en la ley que dice: se garantizará el pasaje gratuito para los estudiantes. Eso no dice. Y eso no tiene este anteproyecto. Nuestro país tiene leyes especiales para todo. Pero yo te digo, con esa frase en Chile se cumple. En Paraguay no se cumple. Reglamentación y listo. No, claro, ahí... Y con esa frase crearon incluso una institución encargada de garantizar ese derecho para los estudiantes. Sin embargo, en Paraguay tenés la ley para el boleto estudiantil, sí. Otra ley donde se habla del pasaje para las personas con discapacidad, otra ley que se habla del pasaje de adultos mayores, otra ley que se habla del billetaje. Ninguna se cumple bien, ninguna se cumple bien. Acá la coincidencia entre el sector privado y ustedes como usuarios es ese temor o esa desconfianza que se genera hacia el Estado. Decía César Ruiz Díaz, el tema del fideicomiso está bien, pero de por ahí hay algunas cuestiones que nuevamente ellos temen que haya un incumplimiento de parte del Estado, y ustedes lo mismo. En el tema del fideicomiso, por ejemplo, es una herramienta importante que te garantiza que esos fondos que van a ese fideicomiso
en teoría solo se pueden usar para el transporte, o sea, solo debería usarse para mejorar el sistema de transporte, para pagar la operatividad de los buses, el subsidio del pasaje, o sea, para eso nomás es como una garantía, un fondo donde el Estado no puede usar en otra cosa. El problema es que nosotros ya venimos con déficit. ¿Y de dónde ese fideicomiso tiene que fondearse, como se suele decir? ¿De dónde va a salir el dinero para generar más dinero, para que tengamos dinero para mejorar el sistema de transporte? La herramienta fideicomiso, no hay problema. Incluso suena bien porque garantiza el uso a una cosa, en este caso el transporte. Ahora, ¿cómo el Estado va a fondear realmente ese fideicomiso? Porque hoy en día luego... Y acá voy a hacer, es demasiado importante que sinceremos y tengamos un espacio en el que transportistas, Estado y pasajeros nos sentemos a hablar claramente de lo que pasa y qué es lo que necesitamos hacer. Porque hoy ya venimos con déficit con el subsidio. O sea, si vos le preguntás a César Ruiz Díaz, te va a decir que la tarifa técnica está mal calculada y que ellos reciben menos. Le preguntás al Estado y te va a decir... no se calcula y ellos reciben lo que tienen que recibir. Y nosotros los pasajeros lo que recibimos es un pésimo servicio. Entonces, algo acá está desajustado y tenemos que sincerar para que mejore el servicio. Ahora, el fideicomiso con esta plata nomás que hoy está, que se recauda desde el pasaje, lo que iba al subsidio y que se recauda por multas, que es nada. Una multa por no funcionar el aire es 1 millón, o sea, es nada. O sea, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para fondear todo esto, toda esta promesa? En el caso de ustedes, César, ¿le dieron explicaciones de eso, de cómo se va a costear este proyecto? No existe ninguna explicación. Y nos preocupa porque estamos a puertas de una ley que pretende transformar un sistema metropolitano de transporte, pero si nos damos la vuelta a mirar el presupuesto general de gastos de la nación asignado al transporte público, no permite hacer ningún tipo de modificación. Entonces se tendría que buscar los recursos a otro lado, desconocemos de dónde. Y bien se habla de este fideicomiso, pero si el fideicomiso va a entrar en funcionamiento, tiene que tener unas reglas contractuales bastante claras, en donde, como dice Griselda, se tiene que aclarar perfectamente que esos recursos son exclusivamente para uso de la operación del transporte público y que no aparezca un artículo donde dice que a efectos de rentabilizar los recursos en el fideicomiso se puede buscar la inversión en otros lugares y el dinero se va a parar a algún banco para rentabilizarlo. Ahí empezamos con los grandes problemas que puede tener en tanto y en cuanto las reglas de juego no sean claras contractualmente hablando. Quiero dar un ejemplo más del fideicomiso. Es el problema que tenemos con el peaje ahora, que tanto debate y discusión crea y que la respuesta de la ministra de Obras Públicas es que suban el precio de la chipa ahora. A veces se burla prácticamente de la gente que se ve afectada con la suba excesiva y en tan poco tiempo del peaje. Lo recaudado en varias de las rutas también va a un fideicomiso, supuestamente para hacerlo crecer el fondo y mantener las rutas impecables. El problema es que como no se recaudaba lo suficiente, no hay inversión pública, ese fondo no crece automáticamente. ¿Y cuál es la decisión del gobierno? Aumentar el costo del peaje, o sea, afectar el costo de bolsillo de los que pasan por esos peajes. Nuestro temor es que eso pase también con el pasaje y terminemos pagando mucho más. Puede ser el costo de bolsillo, por ahí sube el porcentaje del subsidio, pero el problema es que todo está como en decisiones que va a tomar el gobierno y la autoridad de turno. Y eso no es tan tranquilizador en nuestro país. Y este año sería el paso parlamentario, pero no todavía la aplicación. Bueno, es muy difícil que este año se pueda aplicar porque el presupuesto de 2025 del Viceministerio de Transporte es el mismo de 2024, 2023. O sea, no tiene ningún presupuesto para inversión, no tiene ningún presupuesto para contratar más técnicos. O sea, ¿cómo lo harían? Es una gran pregunta, ¿verdad? Si, suponiendo que quieren empezar a implementar este año. El monto del subsidio,
incluso por los cálculos que se pagaron el año pasado, va a ser insuficiente. O sea, en agosto, septiembre van a estar pidiendo ampliación. En años anteriores se pagó incluso con bonos. O sea, sabemos que es deficiente luego lo que se presupuesta. O sea, es mentiroso lo que se presupuesta. Ya van a menos. Y entonces, van a necesitar mucho más. Van a necesitar mucho más. Entonces, yo no visualizo de dónde ellos hablan de los fondos de Itaipú. Y eso también es importante para todo lo que promete el gobierno. Dice de los fondos de Itaipú. Y los fondos de Itaipú no son fondos que se multiplican mágicamente. O sea, hay un tope también ahí. Pero este gobierno siempre está diciendo que todo lo que promete va a fondear con Itaipú. Ojalá, ¿verdad? O sea, yo quisiera que esto empiece a funcionar rápidamente, pero de hecho los plazos que ellos plantean en su anteproyecto son bastante laxos. O sea, nosotros le planteamos mayor celeridad. Nuestra propuesta concreta es, una vez aprobado, que la reglamentación no lleve más de un mes y la implementación, o sea, la elaboración de los planes operativos, porque ese es un problema también. La ley suena todo muy linda, pero en realidad nosotros necesitamos saber el plan operativo, cómo lo van a llevar en práctica, cronograma, qué van a hacer primero, qué van a hacer en enero, qué van a hacer en febrero, qué van a hacer con qué dinero. Y eso no se tiene No, eso no tenemos nada y según la ley tenían como un año para elaborar y nosotros lo pusimos a 6 meses y calculamos nosotros que si aceptaran nuestros plazos que disminuyen lo suyo, en un año tendríamos que estar implementando operativamente. ¿Esa fue la principal sugerencia aparte de ustedes? Eso también que se incluya, digamos, mecanismos claros de cumplimiento de derechos, como pasaje a estudiantes, pasaje a las personas con discapacidad, pasaje a los adultos mayores, que hoy son letra muerta, no se cumplen, y que le llevan al pasajero y al chofer a tener constantes discusiones porque la ley no es clara, la ley no hay mecanismos concretos y no hay quien se haga responsable desde el Estado. Entonces nosotros queremos que en esta ley diga claramente, el Viceministerio de Transporte es responsable de que el adulto mayor a los 65 años tenga su tarjeta de adulto mayor diferente al que pagamos los demás pasajeros, que es un pasaje entero. Ellos tienen que pagar medio pasaje a partir de 65 años y eso tiene que ser automático y responsabilidad de una institución. Claro. Y en este caso proponemos nosotros que sea el Viceministerio de Transporte, los estudiantes lo mismo, las personas con discapacidad lo mismo. Imagínate que hoy muchísimos casos de personas con discapacidad que se tienen que subir cuando logran que el colectivo les pare y se ponen a discutir qué discapacidad tienen, si tienen para derecho al pasaje gratuito y termina siendo... Debería ser más claro, sí, categórico. Vamos a hablar con César de ese tema en un ratito, también preguntarle por qué no se cumple esto, cómo está cumpliendo el gobierno el pago del subsidio también y otros temas que tenemos en la agenda. Sí, pausa, ya volvemos. A través de una comunicación telefónica para preguntar un poco sobre esto. ¿Por qué no se cumplen, César, los famosos pasajes especiales para ciertos grupos de población? ¿Y cómo está cumpliendo el gobierno el tema del pago del subsidio? Uno de los recursos que no se cumple es el del transporte gratuito para la discapacidad general. ¿Por qué no se cumple? Porque la ley que la reglamenta, en su artículo 3º, es extremadamente claro, donde dice que los recursos que demanda el cumplimiento de la presente ley tendrán que ser incluidos en el presupuesto general de gastos de la Nación por parte de la CENADIS. Entonces nunca lo hizo y no es responsabilidad nuestra. Todo pasa por un tema de presupuesto y por una cuestión de eficiencia de las distintas instituciones. Entonces ese es el problema principal de la discapacidad general, no la visual. En cuanto al subsidio, hoy están al día, sí, eso hay que reconocerlo. Han puesto al día y se está pagando dentro del mes lo que corresponde al mes próximo anterior. Ya para cerrar, César, y agradeciendo tu participación, hay coincidencia en algunos puntos que estaban manifestando los usuarios, lo que pudimos notar. ¿En qué difieren las críticas que le hacen al proyecto de ley con ellos ustedes? Yo creo que tenemos muchas coincidencias, pero tengo una visión muy particular, muy personal, de que considero de que un sistema metropolitano de transporte no se puede modificar a través de una ley, tan solamente. Necesita de ingenierías de transporte que puedan determinar cuáles son las necesidades que los pasajeros tienen para poder ajustar la operativa a esas necesidades. La ley es un papel frío
que establece ciertas condicionantes, yo la leo y si puedo cumplir me aferro a ella y si no puedo cumplirla pues me dedico a otro negocio. No hay un estudio que permita determinar cuáles son las zonas desprovistas del servicio, cuáles son las zonas que ya tienen un exceso de servicio y que se van solapando. No hay una actitud de mejorar lo que habíamos hablado al principio de carril exclusivo. En el gobierno de Horacio Cartes se había hecho un carril exclusivo en la Transchaco, vino este gobierno, lo pintó con letras nuevas y lo abandonó. Se habló al principio de este gobierno de que se iba a hacer un carril exclusivo en Eusebio Ayala, ni siquiera se han tomado las mediciones. Es decir, hay mucho todavía por hacer, pero si tenemos tan solo una ley no es suficiente, porque ¿qué es lo que pasa en el Paraguay? Tenemos tantas leyes que falta una sola, una que nos obligue a cumplir las demás ya escritas. César, gracias por el tiempo. Vamos a ir hablando, va a ser un año de mucha charla con respecto a este proyecto de ley, así que muy amable y gracias por acompañarnos esta tarde y noche. Gracias y muy buenas noches. Muy bien, estaba César Ruiz Díaz compartiendo con nosotros también. Claro, una ley podrá modificar todo, no tantos usos de años, ¿verdad? De maltrato también al pasajero. Claro, mira, tiene que ser en paralelo. Tiene que ser en paralelo. Está bien, digamos, ampliar los alcances de una ley. Para mí está bien ordenar esto en un sistema de transporte a nivel nacional, inclusive. Me parece un despropósito que el Viceministerio de Transporte solo se encargue del área metropolitana. La ley habla de actualizar áreas metropolitanas en otras zonas del país, que podrían ser Encarnación y Ciudad del Este, que también viven y sufren un pésimo servicio de transporte. Pero lo que necesitamos justamente es ver las señales en las acciones. Y si las leyes necesitan actualizarse, ajustarse, súper bien. Vamos a acompañar. Si los fondos requieren que vayan a un fideicomiso, está bien. Eso en términos administrativos no suena mal, digamos. Pero lo que necesitamos es en la calle, con el servicio, empezar a sentir las mejoras. Y lo que siempre le decimos al viceministro de Transporte es que eso lo puede hacer ya. O sea, no necesitan nuevas leyes. Ahora, perdón porque no hubo tiempo, nos van a ampliar el tema del que vamos a hablar mucho ahora de vuelta, que es el boleto estudiantil. Pero si hablamos brevemente por lo menos del boleto de discapacidad, no sabía que nadie estaba en falta, digamos, en esto. La verdad que es bastante grave la denuncia que hace Ruiz Díaz. Claro, y bueno... Pues la institución que está encargada de proteger a cierta parte de la población no lo hace. Y lo mismo pasa con adultos mayores y probablemente el responsable va a ser el Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Porque son los que manejan el tema del subsidio a los adultos mayores. Entonces, sí se requiere acá, para mí, es importante que todo esto vaya a una ley, porque si no, está dispersa, la gente desconoce incluso sus derechos menos podemos exigir. Para mí tiene que estar todo en una ley, súper bien, vamos a hacer ese debate. ¿Hace falta la ley? Sí, vamos a acompañar, nos parece importante que el Viceministerio de Transporte amplíe su llegada, que otros sectores del país también puedan contar con mayor presencia en las políticas públicas de movilidad. Pero por otro lado, sí, se tiene que pensar en esto que vemos en las imágenes, en los buses chatarra. O sea, acá a simple vista se nota que esto está en decadencia y que se requiere mejorar. Incluso nosotros le hablamos al viceministro que se tiene que ampliar los alcances a los buses internos, porque ese es otro problema y ahí sí que estamos hablando de buses chatarras y que cobran el monto que se les antoja y están más o menos regulados por los municipios, que básicamente le dejan hacer lo que quieran, porque la gente no tiene otra forma de llegar a los barrios. Y por eso que es importante que la movilidad se entienda como un derecho. O sea, no es cualquier servicio, es un derecho. O sea, las personas no pueden estar aisladas. El Estado tiene que ocuparse de esto, tiene que hacer que esto sea su prioridad y tiene que hacerlo ahora. Ahora, perdón, esta ley le daría mucha más participación al Estado. Y le debería dar, sí. Suponiendo que funcione, ¿verdad? Suponiendo que funcione, suponiendo que realmente la voluntad política sea la de ocuparse del transporte. Porque por eso pongo énfasis en que no es que necesitan reformar la ley para empezar a trabajar, para empezar a pensar en mejorar
el servicio para que la gente deje de esperar horas, para que deje de viajar así nada, para que se renueve la flota, para los carriles exclusivos. Todo eso el Estado ya puede hacer ahora si tuviera la voluntad política, si le importara esto. Entonces, la ley no va a hacer que les importe o no les importe. En realidad necesitamos que las autoridades coloquen esto como una prioridad del Estado. O si no, por supuesto va a ser letra muerta. Esas filas van a continuar por este año entonces. Y bueno, eso es algo que realmente lamentamos y denunciamos, porque esto se sabe y que esto va a empeorar ahora con la vuelta de clases, con la vuelta de la gente de sus vacaciones, con la vuelta de los universitarios. Entonces, ¿cómo es que el Estado, sabiendo que a finales de febrero se incrementa la demanda, no plantea nada al respecto, no plantea ninguna medida para que nos estemos en peores condiciones dentro de 2 semanas? Va a colapsar, vamos a tener dificultades, la gente va a viajar peor, más hacinada de lo que hoy viaja, los buses chatarras van a quedarse por el camino. Entonces, ¿cómo es? Es mucha indolencia, sabiendo el problema y siendo responsable, porque ellos son autoridades y su trabajo es pensar en esto. No están haciendo nada, lastimosamente. La gente se siente identificada con la organización de ustedes. ¿Cómo la gente puede acercarse, preguntar y consultar o quizás sumarse? ¿Por qué no? Sí, le invitamos a todos, todas a que se sumen. Estamos en las redes, en todas las redes sociales como @opama_pi. Ahí se comunican y de acuerdo a lo que expresen, pueden entrar en los grupos de WhatsApp, pueden colaborar en los equipos, pueden sumarse a las movilizaciones, a los reclamos, a los trabajos técnicos también. O sea, ahora lo que aportamos justamente para la reforma del transporte, los artículos que modificamos, digamos, como propuesta, lo trabajamos OPAMA, otra organización que se llama Colectivo, otra que se llama Asunción Causa Nacional y también con la Organización de Transporte de Encarnación. Entonces, esos trabajos también realizamos. Si hay otras zonas del país que quieran sumarse y colaborar, cuanto más personas reclamemos, es más factible que vayamos avanzando en mejoras. ¿Cuándo hay audiencia pública que calculan ustedes sobre este tema? ¿Todavía está lejos de eso? Bueno, yo espero que el Viceministerio de Transporte convoque a una mesa en la que podamos hablar empresarios, Estado y pasajeros. En primer lugar, me parece que es necesario eso, es necesario hablar, sincerarlo de la tarifa técnica, es necesario fortalecer el Ministerio de Transporte, es necesario que todos aportemos para que mejore, porque hoy no es eficiente para el Estado, porque invierte mucho dinero en el subsidio y no hay un buen servicio público. No es eficiente para los transportistas porque ellos, digamos, alegan que la tarifa no es suficiente, que no pueden invertir, que no pueden mejorar el servicio, no pueden renovar la flota. Y claramente no es eficiente para los pasajeros y pasajeras porque sufrimos esto todos los días, ponemos en riesgo nuestras vidas. Entonces, eso en primer lugar. Después, cuando el proyecto se presente en el legislativo, nosotros vamos a pedir audiencias públicas ahí, que es un derecho también de la ciudadanía. Vamos a apelar a los legisladores, vamos a ir a las comisiones con nuestras propuestas, vamos a insistir en esto. Gracias por tu tiempo, Gisela, muy amable. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa nosotros, así hablamos hoy de transporte público, esperando este año en que se presente la ley y vamos a escuchar, por supuesto, los debates.